dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma urde fallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Hola chicos y chicas. El título de la historia de hoy es El regreso del fugitivo. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 7. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. El mensaje: puedo servir a Jesús en casa.
¿Te gustaría que alguien viviera en tu casa y te hiciera la cama todos los días? ¿Y si limpiara tu pieza? Si tuvieras un esclavo, eso sería probablemente lo que sucedería. Hace muchos años, un joven trabajaba como esclavo, pero él comenzó a sentirse infeliz y se escapó. Entonces conoció a Pablo. Debió de haber sucedido así. Pablo levantó su vista y vio a un joven alto que vino y se paró a su lado. El joven estaba vestido como viajero y llevaba una mochila sobre su hombro. Pablo sonrió y luego bajó su vista y la posó sobre la carta que acababa de escribir. La firmó, la dobló y se la alcanzó al joven. «Aquí, Onésimo», le dijo, «esta es la carta que te prometí. Está dirigida a tu amo Filemón. Entrégasela tan pronto como llegues a casa». Pablo se puso de pie y colocó su brazo alrededor del hombro del joven. «Le he dicho que eres como un hijo para mí. Yo sé que en el pasado no fuiste tan útil para él como lo has sido para mí en estos últimos pocos meses. Pero ahora has aceptado a Jesús y lo amas. Yo sé que servirás a Filemón también como me has servido a mí». El joven sonrió tímidamente. Pablo continuó. «Todos sabemos que él tiene derecho a estar enojado contigo porque te escapaste. Pero yo le he dicho que tú me has ayudado como él me habría ayudado a mí si hubiera estado aquí. Espero que tenga esto en cuenta. También le dije que aunque eres todavía su esclavo, también eres su hermano en Cristo y que te has vuelto cristiano». Onésimo puso su brazo alrededor del hombro de Pablo. Luego, soltándolo, colocó la carta en la bolsa que colgaba de su hombro. Mientras agachaba la cabeza, se secó una lágrima. «Ojalá que nadie lo haya notado», pensó. «Una cosa más», continuó Pablo mientras los dos caminaban hacia la puerta. «Yo voy a pagar la deuda que tienes con tu amo Filemón. En realidad él me debe su vida, considerando que yo soy el que le contó acerca de Jesús». Pablo sonrió mientras se detenía en la entrada. «Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente», exclamó Onésimo y acomodó la bolsa sobre su hombro, demorándose un momento. «Tan solo vete a casa y sirve a Filemón tan bien como me has servido a mí. Eso es lo que hacen los cristianos. Ellos se sirven unos a otros en el lugar en el que están. Ahora que tú eres un cristiano también, yo sé que ustedes dos se van a entender mucho mejor». Pablo palmeó a Onésimo en el hombro mientras éste finalmente se daba vuelta para partir. «Si pudiera, yo te retendría aquí conmigo para que me ayudaras, pero debes ir de nuevo a casa y estar dispuesto a servir a Filemón primero. Puede ser que algún día te deje regresar conmigo». Pablo saludó con la mano, mientras Onésimo se alejaba por el camino. «Le he pedido a Filemón que prepare una pieza para mí», añadió. «Confío en que Dios responderá a mis oraciones y me será posible ir a verlos pronto». Onésimo saludó por última vez por encima del hombro y ya no volvió a mirar atrás. Estaba un poco temeroso de regresar al amo de quien había escapado. Pero ahora era un cristiano y su corazón estaba lleno del amor de Dios. Estaba preparado para intentar una vez más servir a Filemón de la manera correcta. Después de todo, Pablo le había enseñado que ser servicial en casa era en gran parte lo que significa ser cristiano. Muy buenos días a todos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Desde aquí os quiero desear nuevamente un feliz y bendecido sábado. Nos encontramos en las horas sagradas del Señor y tenemos que tratar de disfrutarlas al máximo. Y para ello, qué mejor que poder reflexionar en esta mañana con la palabra de Dios, que podamos alimentarnos de su palabra y podamos venir delante de la presencia de Dios. Por eso, antes de comenzar el servicio de culto del día de hoy, la predicación de esta mañana, te invito a que puedas acompañarme en una oración. Querido Padre, que moras en los santos cielos, Señor, agradecemos nuevamente tu bondad. Agradecemos, Señor, el descanso de la noche, el poder haber recuperado fuerzas para el día de hoy. Y sobre todo, Señor, para que hoy, en tu día santo, en tu día sábado,
podamos recargar nuestras pilas, pero de la vida espiritual. Que podamos, Señor, sentir la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y que realmente hoy pueda ser un sábado de descanso delicioso, bendecido por ti, Señor, y que pueda dar paz a nuestras almas. Todo ello te lo imploramos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que me puedas acompañar en la lectura de Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 28 al 30, donde dice la palabra de Dios, dice allí Jesús: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El texto que acabamos de leer es un texto conocido, es unos versículos que hemos leído infinidad de veces, por lo menos los que tenemos relación con la Escritura, y podemos decir que la invitación que Jesús nos está haciendo en este versículo, o en estos versículos, es sobre todo la de ir delante de su presencia. Venid a mí. Es una invitación que el Señor nos hace con un propósito, y el texto bíblico lo dice bien claro: venid a mí los que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso. Qué duda cabe que el descanso es una necesidad para todo ser humano, incluso para los animales. Necesitamos del descanso, necesitamos el de recuperar fuerzas cada día para seguir adelante. El descanso es algo fundamental y si hay algo que necesitamos para el descanso físico, siempre se ha dicho que es el tener un buen colchón. Un buen colchón es lo ideal y lo principal para que uno pueda dormir bien y pueda descansar durante la noche. Y recuerdo algunos anuncios de colchones que seguro que recordarás. Había uno de ellos que decía: colchones como en América para descansar más y en menos horas. Y salía un vaquero tumbado en el colchón, como descansando en poquito tiempo y recuperando fuerzas rápidamente. Era un anuncio de Flex. Había otro también muy recurrente que decía: compre su sueño dorado con colchones Maldonado. Hacía una especie de rima para tratar de vender sus colchones. Otro decía: a mí plin, yo duermo en picolín. Como si esos colchones fueran los únicos que pudiesen dar un buen descanso, aliviar nuestra carga diaria. Y había otro también que me gustaba mucho, era muy, muy suspicaz, que decía, el anuncio decía: cómpranos un colchón y nosotros te regalamos el descanso. Qué bueno, cómpranos un colchón y nosotros te regalamos el descanso. Yo recuerdo hace ya algunos años, justo antes de casarme con mi esposa, estábamos tratando de organizar toda la casa, los muebles, el dormitorio, la cama. Y recuerdo que fuimos a ver el colchón, ¿vale?, en el cual íbamos a dormir después de nuestra ceremonia matrimonial. Entonces fuimos visitando algunas tiendas y llegamos a una de las tiendas de colchones más famosas de allí del lugar donde vivíamos. Y era interesante porque el vendedor, cuando nos hablaba de los colchones, decía: mirad, hay varios tipos de colchones. Están los colchones malos, que son para un día, una noche, para algo así esporádico. Están los colchones regulares, están los colchones buenos, están los muy buenos y están los excelentes. Bueno, nosotros nos íbamos a casar en poquito tiempo, no teníamos muchos recursos económicos y no podíamos optar al colchón top, pero tampoco queríamos llevarnos el colchón malo. Entonces le dije al vendedor: bueno, ¿y qué diferencia hay entre los regulares y los buenos? Era, digamos, el lugar donde nosotros nos podíamos mover, ¿no? Digamos que era ese tramo donde nosotros podíamos manejarnos con las cuentas, ¿no? Un colchón regular o bueno. Bueno, este vendedor
me dijo, dice, mira, dice, los colchones regulares tienen unos 150 muelles y los colchones buenos tienen alrededor de 250 muelles. Y él decía, esto es como los coches. Cuantos más caballos tiene el coche, más potencia y más corre. Pues con el colchón pasa lo mismo. Cuantos más muelles tiene, decía el vendedor, el sueño es más ligero. Y bueno, pues compramos un colchón bueno, pero ¿qué ocurre? Que pasados ya más de 10 años, mi esposa me dijo, dice, he oído que a los 10 años los colchones hay que cambiarlos porque si no los cambias es malo para la espalda, pues se deforman. Y entonces cambiamos el colchón. Oye, fue cambiar el colchón y yo no podía pegar ojo. Al principio no podía dormir, estaba acostumbrado a mi colchón. El cambio no me sentó bien. Con el tiempo ya, bueno, uno se va adaptando y va durmiendo, ¿no? Pero qué importante es, mis queridos hermanos, el poder dormir o descansar bien para recuperar fuerzas. Jesús sabía de esta necesidad, del descanso. Necesitamos del descanso. Marcos 6, versículo 31, Jesús llega a decirle a sus discípulos, dice, venid vosotros aparte a un lugar tranquilo y descansad. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús sabe que nosotros, como seres humanos, necesitamos del descanso. Él mismo, cuando estuvo en este mundo, necesitó del descanso. Necesitamos reponernos, recargar las pilas. Es necesario el descanso físico. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 6, allí nos dirá el sabio Salomón, más vale un puño lleno de descanso que 2 puños llenos de fatigas y de correr tras el viento. El descanso es fundamental para que podamos seguir funcionando de una forma óptima. Pero sabéis, mis queridos hermanos, a veces el descanso físico no es suficiente. Quizás podamos tener un buen colchón, donde se pueda dormir muy bien, pero muchas veces lo que necesitamos no es el descanso físico solamente, es el descanso del alma. Y ahí no hay colchón que te pueda dar el descanso. Ese descanso solo te lo puede dar Dios. Hay preocupaciones, hay dudas, a veces sentimientos de culpa, el trabajo que no llega, las deudas que no se pueden pagar, el hijo rebelde, un pecado oculto que a veces puede atormentarte, la ansiedad, la soledad. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros lleva su propia mochila, con su propio peso, con su propia carga. Y a veces esa mochila es difícil de llevar. A veces nos sobrecarga nuestra alma, sobrecarga nuestro espíritu. Y de alguna forma el Señor, ¿verdad?, quiere que vayamos a Él para darnos descanso, porque hay situaciones en las cuales uno llega a decir, Señor, ya no puedo más. Señor, ya esta mochila que llevo año tras año ya me supera, ya me está debilitando y ya no aguanto más. Recuerdo una hermana de iglesia que hablaba conmigo con lágrimas en los ojos y me decía, pastor, no soporto más mi situación. Mi hija nos está haciendo la vida imposible. Una muchacha que se habría criado desde pequeñita en la iglesia y ahora había comenzado a tratar a los padres de mala manera, a insultarles, llegaba tarde a casa, salía con amigos que no eran, digamos, las compañías apropiadas, y esta muchacha atormentaba a sus padres. Y yo recuerdo, su madre me decía, no puedo más, no aguanto más. A veces hasta tengo el deseo de que mi hija desaparezca, porque la carga, el peso que llevamos se hace insoportable. Su esposo la miraba también con ojos cristalinos, viendo a su esposa llorar. ¿Cuál es tu carga?
¿Cuál es aquella cosa que de alguna forma está estrangulando tu vida espiritual o tu alma? ¿Cuál es esa carga? Jesús nos invita a traer esa carga delante de Él para aliviarnos, para darnos lo que realmente necesitamos, que es el descanso. Otra persona me escribía: pastor, ahora he entendido que el sábado es el día de reposo. Sé que hay que guardar el sábado porque lo dice el mandamiento, pero resulta que me acaban de renovar el contrato de trabajo y ahora tengo un peso sobre mí que no encuentro descanso. El saber qué es lo correcto y el no hacerlo me atormenta. Mi conciencia me acusa. Mis queridos hermanos, a veces nuestras almas pueden estar fatigadas, pueden estar atormentadas porque necesitan del reposo. Necesitan acudir a Cristo y descargar esa mochila que tanto pesa. La invitación del Señor está ahí: venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar, yo os daré el descanso que necesitáis. Porque necesitamos, mis queridos hermanos, sobre todas las cosas, el descanso del alma. Y para ello tenemos que aceptar la invitación de Jesús y, en segundo lugar, tenemos que acudir a Él. Porque si no lo hacemos, no habrá descanso para nosotros. Podremos tener muchas cosas, podremos tener incluso un buen colchón, pero no tendremos la paz que realmente necesitamos. Si hay alguien que experimentó ese alivio de la carga, ese fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, después de su trayectoria, después de haber estado en la presencia de Jesús, después de haber dicho: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, yo no te dejaré, finalmente tuvo que pasar una dura prueba, que fue una carga para él. Pedro negó al Maestro y eso lo atormentó. Y lo atormentó durante un tiempo. Porque a veces el sentimiento de culpa, mis queridos hermanos, también nos puede atormentar. Y puede impedir que podamos tener reposo. Pedro, después de haber vivido esa experiencia y de haber degustado el perdón de Jesús, de haber degustado ese descanso que uno siente cuando se libera de la carga, de ese peso, Pedro llegó a decir: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hay alguien en el que podamos descargarnos totalmente, ese es Jesús. Si hay alguien con el que podamos compartir nuestros secretos más íntimos, nuestras culpas, nuestros sentimientos, ese es Cristo Jesús. Y Pedro de alguna forma nos está diciendo: yo hice la prueba, yo pasé por ese momento por el cual tú estás pasando. Eso que te atormenta también me atormentó a mí. Y sabes, aprendí una cosa: a echar toda mi ansiedad, todo mi peso, toda mi carga sobre el Maestro. Y ahí sentí alivio. Necesitamos, mis queridos hermanos, el alivio para nuestras almas angustiadas y a veces atribuladas. A veces no dormimos, no por el colchón, sino porque hay cosas en nuestra vida que nos atormentan. Jesús nos dice: venid a mí y yo os daré descanso. El salmista también dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas en medio de mí? ¿Por qué? A veces incluso no nos entendemos nosotros. ¿Por qué un día nos levantamos sin ganas, nos levantamos sin motivación? A veces nos sentimos pesados, y no porque haya ocurrido algo grave, es porque a veces nuestra química, ¿verdad?, nuestro cuerpo tiene esos cambios que muchas veces nos introduce en un estado de apatía, de ansiedad, que no sabemos el por qué. Jesús nos dice: venid a mí. David llega a vivir esa experiencia, y muchas veces hemos hablado de este personaje
¿verdad?, tan importante en la Biblia. David llega a decir: devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. A veces uno pierde hasta el gozo de la salvación por el peso de la culpa, porque hemos cometido un pecado grave delante de Dios, porque a lo mejor alguien está viviendo en pecado y eso le atormenta y no sabe cómo salir de ahí, y pierde el gozo de la salvación. David experimentó ese hecho, ¿verdad? Y él anhelaba el tener descanso para su alma. Él de alguna forma entendió las palabras de Jesús y las plasmó en el Salmo 23. Él fue delante de aquel que puede traer descanso y paz para el alma, delante del buen pastor. Él fue delante de Jesús. David sabía cuáles eran sus cargas y sabía cuáles son las cargas del ser humano. Y por eso, de igual a igual, conociendo la problemática del ser humano, Él nos da un ejemplo y nos dice: si tú estás pasando por lo que yo he pasado, la única solución pasa por acudir delante de Jesús, por acudir a los pies del Maestro, por acudir al pastor, aquel que puede dar reposo a nuestras almas. David, sabéis que en el Salmo 23 él llega a decir: el Señor es mi pastor y por lo tanto nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar y junto a tranquilas aguas me pastorea. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? El descanso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para llevarle a Dios? Una vida cargada, una vida atormentada, una vida incluso dañada por causa del pecado. Tenemos un problema, mis queridos hermanos, pero también tenemos delante de nosotros la solución, que pasa por ir delante del buen pastor. Si no tienes descanso en Cristo, podrás dormir todas las horas que quieras, podrás estar tumbado el tiempo que desees, pero finalmente no tendrás descanso para tu alma, no habrá paz en tu vida. ¿Sabéis? Cuando uno se levanta cansado, cuando el alma está cargada y tiene que salir a este mundo y tiene que tomar decisiones, toma las decisiones incorrectas. Se apega a los amigos que no debe, ¿verdad? Se une al cónyuge incorrecto. A veces uno puede gritarle a los hijos, puede gritarle a la esposa, o la esposa puede gritarle al esposo, y las decisiones que tomamos nos van afectando y van mermando nuestras energías. Porque cuando uno tiene cansancio en el alma, las decisiones que toma no son las más acertadas. ¿Y por qué? Porque estamos cansados, mis queridos hermanos. Y lo único que necesitamos es de ir a los delicados pastos que Jesús ha provisto para cada uno de nosotros. El Señor nos dice: venid a mí, si estáis fatigados y cargados, yo os daré reposos. Y es algo muy interesante, mis queridos amigos, porque uno de esos lugares de reposo que el Señor pone delante de nosotros es el sábado, el mandamiento del sábado, ¿verdad? El séptimo día, porque es día de reposo para Jehová tu Dios, dice el mandamiento. Olvida tus obras, olvida tus cargas, olvida tus problemas. Deja tu mochila en el día del sábado para que puedas encontrar por lo menos un reposo semanal, para que puedas estar aliviado de toda la carga que hemos podido tener o que hayamos podido tener durante toda la semana. Y el sábado es un lugar donde el Señor quiere que entremos, es un espacio de tiempo que el Señor ha provisto para nosotros, para que entremos a descansar, para que podamos tener paz. Por lo tanto, el sábado es una invitación del Señor, en el cual el Señor nos está diciendo: trata de arreglar tus problemas durante toda la semana, trata de solucionar tus problemas, trata de pedir perdón si tienes que pedir perdón, trata de ponerte en paz, porque así el sábado será realmente un día de descanso, será un día donde puedas reposar
en el Señor tu Dios. Perdona, arréglate con tu hermano y entra en paz en el reposo del sábado, en ese lugar que puedes tener como descanso para el alma. Y otro lugar de reposo es la palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque en la palabra de Dios, en ella encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos las promesas divinas que están ahí para nosotros, y sobre todas las cosas encontramos a la persona de Jesucristo. Ya lo dijo Jesús, porque en ellas, ¿verdad?, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos encontramos con Jesús, aquel que puede darnos descanso, aquel que realmente puede aliviar nuestras cargas. Tenemos que tratar de aliviarnos a través de su palabra y de no estar preocupados, más bien ocupados, pero no preocupados. A veces puede llegar una carta, ¿verdad?, del banco, un diagnóstico médico, alguna mala noticia. Pero el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo he preparado un lugar mejor que el que hay aquí. Un lugar donde vais a tener descanso de verdad. Así que no te turbes por los años que tienes que pasar por esta vida. A veces de penuria, a veces de desasosiego. Pero confía en mí, dice el Señor. Y esa confianza que nosotros podamos depositar en el Señor va a traer alivio y paz para nuestra alma. Sabéis, mis queridos hermanos, las cargas muchas veces dividen nuestras energías, merman nuestras fuerzas. A veces uno le da vueltas y vueltas a un problema y a lo mejor no ha hecho un gran trabajo durante el día, pero finalmente termina agotado. Porque la mente se agota de estar preocupado en las cosas que a veces nos suceden en este mundo. A veces olvidamos las prioridades del hoy y estamos centrados en las preocupaciones del mañana. Y el Señor nos dice, basta cada día su afán, preocúpate del hoy y el mañana déjamelo a mí. A veces esas preocupaciones producen enfermedades, estrés, ansiedad. Y eso realmente, mis queridos amigos y hermanos, merman nuestras fuerzas e incluso agotan nuestra fe, nuestra espiritualidad. Esta semana pasada hablaba con una hermana y me decía, pastor, a veces me siento mal, siento como que me estoy secando espiritualmente. Me siento mal conmigo misma y no sé el por qué. Y eso muchas veces se produce porque nuestra alma, nuestro espíritu está cargado, está con ansiedad, está estresado. Y el Señor nos invita a ir a Él para que podamos renovar nuestras fuerzas, podamos renovar nuestro espíritu. Y así nuestra espiritualidad puede volver a ser una espiritualidad fuerte y firme. Jesús lo dice bien claro, ¿verdad?, en la palabra. Él dice, ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir un solo codo a su estatura? Por más que nos empeñemos, no lo podemos hacer. ¿Podrá el leopardo cambiar el color de su piel? ¿O el color de sus manchas? No podemos. El Señor nos dice, no te afanes, ¿verdad?, por ello. ¿Por qué te afanas? No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias inquietudes. Hoy trata de vivir en los delicados pastos que el buen pastor ha provisto para ti. Por eso el Señor te invita en esta mañana a que puedas acudir a Él, a que puedas ir a esos pastos que Él ha preparado, para que realmente puedas encontrar paz para tu alma. Porque estoy seguro de que hay muchas cosas que te estarán preocupando, como cualquier ser humano, porque somos humanos. Pero la invitación del Señor está ahí, y ahí, en esa invitación, tenemos nosotros la solución.
El Señor nos dice en esta mañana: come el maná que yo derramo hoy sobre ti, que yo he provisto hoy para ti. De mañana ya me ocupo yo. Tú preocúpate de comerte el de hoy. Así que no estés afanado. Que las preocupaciones no te estrangulen. Que la ansiedad no sea un estorbo para tu espiritualidad. Que la culpa no sea la que te derrumbe. Porque hay solución, incluso para el pecado. Y el Señor nos invita a acudir a Él. Así que David lo expresa en el Salmo 23, como decía antes, de una forma muy gráfica, y quisiera parafrasearlo en esta mañana un poquito, cuando él dice: así que aunque ande yo en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno. Porque Jesús, y lo voy a hacer para ti, Jesús va a estar contigo. Por muy grande que sea ese valle de muerte, Jesús va a estar contigo. Su vara y su cayado te van a infundir aliento. En esos momentos difíciles, donde sientes la carga, donde sientes que tu mochila pesa demasiado, el Señor te va a infundir aliento con su cayado. Él va a preparar mesa en presencia de tus angustias. Puedes decir en esta mañana: Señor, no tengo trabajo, tengo dificultad económica para sacar a mi familia adelante. El Señor, a través de esta promesa, Él te dice: te voy a presentar mesa en medio de tus angustias, en medio de la hambruna. Yo voy a proveer para ti. Porque, como dice el salmista, yo no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigar el pan. El Señor te va a dar descanso en esos momentos también. Él va a ungir tu cabeza con aceite y tu copa va a estar rebosando. Y la bondad y el amor te van a seguir todos los días de tu vida, porque en la casa del Señor vivirás en reposo para siempre. Mis queridos hermanos, a través de la esperanza, a través de la fe, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos de alguna forma introducirnos en los pastos y en las aguas de reposo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. En medio de un mundo de conflicto, en medio de un mundo de problemas, en medio de un mundo de pecado, el cristiano que confía en Dios puede encontrar la paz y puede tener descanso. Así que, mi querido amigo que me escuchas en esta mañana, la paz plena, el descanso total, seguramente no la vamos a tener aquí. Pero como dice David, cuando estemos en la casa del Señor, en aquel lugar que Cristo nos está preparando, allí vamos a tener un descanso eterno, porque todo va a pasar. Así que yo te invito en esta mañana a que vayas delante de Jesús, a que aceptes esa invitación. Venid a mí. Si estás cargado, si estás fatigado, no te preocupes. Deja tu mochila delante de mí que yo la voy a cargar. Y entonces vas a encontrar alivio para tu alma. Mi deseo en esta mañana es que puedas encontrar esa paz que el Señor te quiere dar, que puedas encontrar alivio en medio de la tribulación y que finalmente, aunque tengas un buen colchón o no tengas un buen colchón, puedas encontrar el descanso que solo Cristo te puede dar. Amén. Contigo ando muy segura, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, a
valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré con él, con él. Con él.